Entramos en una unidad de cuidados neurocríticos. Ya saben, el sonido constante de las máquinas, esa sensación de que cada segundo cuenta. Y en medio de todo, un paciente con un traumatismo cráneoencefálico grave. Pero la verdadera batalla no es solo contra el golpe inicial. No, hay un enemigo silencioso que puede aparecer horas o incluso días después. Vamos a ver juntos cómo los equipos clínicos intentan identificar a ese enemigo antes de que sea demasiado tarde. Para que nos hagamos una idea de la magnitud del problema, empecemos con una cifra que, la verdad, impacta. Hasta un 44% de los pacientes con un traumatismo cráneoencefálico grave sufren un empeoramiento neurológico, estando ya en la UCI. O sea, no es una minoría, es casi la mitad. Esto ya nos dice la urgencia y la necesidad de una vigilancia constante. Y aquí, claro, está la pregunta del millón. Si casi la mitad de estos pacientes están en riesgo, ¿cómo se puede ir un paso por delante de la catástrofe? ¿Cómo se sabe qué está pasando dentro del cráneo si el paciente ni siquiera puede comunicarse? Pues eso es justo lo que vamos a desgranar ahora. Lo primero es entender quién es el verdadero adversario aquí. Porque la lesión inicial, el golpe, es solo el comienzo de la historia. La amenaza real, la que se combate en la UCI, es lo que se conoce como lesión cerebral secundaria. A ver, el impacto inicial es como tirar una piedra a un estanque. Desencadena toda una cascada de eventos dañinos: inflamación, menos flujo de sangre, toxicidad en las células. Es una onda expansiva que sigue haciendo daño mucho después del golpe. Por eso, el objetivo número 1 en la UCI neurológica es precisamente parar esa onda. Y esta lucha es literalmente una carrera contrarreloj. Los datos no engañan. La mayoría de los pacientes que empeoran lo hacen en las primeras 72 horas. De hecho, la media de tiempo hasta que algo va mal es de solo 29 horas. Esto crea una ventana crítica donde la vigilancia intensiva no es que sea importante, es que es absolutamente vital. Vale, está claro que hay que buscar un problema. Pero, ¿qué se busca exactamente? Vamos a ver ahora cuáles son esas señales de peligro, esos marcadores clínicos que le gritan al equipo médico que el cerebro está pidiendo ayuda. Y esto es súper interesante. Cuando se desglosan las señales de alarma más frecuentes, se ve un patrón clarísimo. Lo más común, en un 43% de los casos, es un cambio en la reactividad de las pupilas. Casi nada. Le sigue una caída en la puntuación motora de la escala de Glasgow, que para entendernos es una forma de medir el nivel de consciencia del paciente. O sea que los ojos y la respuesta del cuerpo son, literalmente, las ventanas para ver cómo está el cerebro. Para que todo el mundo hable el mismo idioma, los expertos han definido qué es exactamente un empeoramiento neurológico crítico. Y aquí están las líneas rojas. Una caída de tan solo un punto en esa escala motora, un déficit nuevo o cambios muy concretos en las pupilas. Estos no son signos sutiles, son alarmas que exigen actuar ya. Y esto nos lleva a uno de los mayores dilemas a pie de cama. Para poder evaluar estas señales, hay que hacer una exploración neurológica. Pero, ¿cómo se hace eso en un paciente que está profundamente sedado? Y aquí llega la gran paradoja. Con toda la tecnología que tenemos hoy en día, el principio fundamental no ha cambiado. La exploración clínica repetida, el examen a pie de cama, sigue siendo la piedra angular de todo. Es la forma más directa de preguntarle al cerebro: «Oye, ¿cómo estás?». Aquí está el meollo de la cuestión. Por un lado, si se para la sedación para despertar al paciente y explorarlo, se corre el riesgo de provocar una tormenta de estrés. La presión dentro del cráneo se puede disparar, la tensión arterial subir, un peligro enorme. Pero claro, si no se hace, se podrían estar ocultando esas señales de deterioro bajo el efecto de la sedación. Es una decisión de alto riesgo, se mire por donde se mire. Por eso, y esto es crucial, hay unas reglas de seguridad muy claras. Hay situaciones en las que intentar despertar al paciente está totalmente contraindicado. Si la presión intracraneal ya está por las nubes o el paciente está muy inestable, el riesgo de despertarlo es muchísimo mayor que el posible beneficio. La seguridad es siempre lo primero. Entonces, si no siempre es seguro hacer una exploración clínica, ¿cómo se vigila el paciente? Pues aquí es donde la tecnología moderna nos echa un cable. Vamos a ver cómo se puede abrir una ventana al cerebro sin necesidad de despertarlo. Aquí es donde entra en juego la neuromonitorización. Y su objetivo no es solo medir lo que pasa, es anticiparse. Da un flujo constante de datos sobre cómo está respirando el cerebro, lo que permite a los equipos ver las tendencias y actuar antes de que el deterioro sea obvio. Y no hablamos de una sola herramienta, sino de todo un arsenal. Se puede medir directamente la presión dentro del cráneo o los niveles de oxígeno, o, de forma no invasiva, vigilar la actividad eléctrica o el flujo de sangre. Cada monitor da una pieza distinta del puzzle y juntas dan una visión mucho más completa de lo que está pasando. Así que, en resumen,
cuando la exploración clínica de toda la vida es demasiado arriesgada, la neuromonitorización se convierte en una especie de exploración fisiológica. Proporciona los datos objetivos que hacen falta para guiar el tratamiento de forma segura y mantener el cerebro estable. Muy bien, hemos visto el problema, las señales y las herramientas. Ahora vamos a condensar todo esto en las reglas de oro, los puntos clave que de verdad marcan la diferencia en el día a día. Aquí tenemos 4 perlas clínicas. La primera, confiar en la exploración, que sigue siendo la base de todo. La segunda, sopesar siempre el riesgo y el beneficio antes de parar la sedación. Tercero, no fiarse de una sola cosa. Hay que combinar varios monitores para tener la foto completa. Y la cuarta, que quizás sea la más importante, seguir la tendencia. No vale con un dato suelto. Hay que ver si las cosas mejoran o empeoran con el tiempo. Y tan importante como saber qué hacer es saber qué no hacer. Los errores más típicos que hay que evitar son intentar despertar a un paciente que está inestable, interpretar mal la escala GCS o subestimar la que se puede liar por el estrés que le causa al paciente el despertar. Y por encima de todo, la falta de coordinación con todo el equipo. Al final todo se resume en una idea central, que esta cita del material original clava a la perfección. Uno de los principios centrales de los cuidados neurocríticos es detectar el cerebro en apuros. Todo lo que hemos visto hoy gira en torno a ese principio. Y me deja pensando en el futuro. A medida que la tecnología de monitorización se vuelve casi de ciencia ficción, ¿seremos capaces de integrar todos esos datos para predecir el desastre, incluso antes de que empiece a ocurrir? Gracias por habernos acompañado.